Muy, muy importante este libro de Romanos, capítulo 3, y comenzamos ya a hablar de la circuncisión, pero no nos apresuremos, estemos atentos porque hay cosas importantes. Mucho dice el capítulo 3, estoy en el 1, ¿sí? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Adonai. Muy bien, ¿a quién le fue confiada la palabra de Adonai? A nuestros hermanos los judíos. Por eso es que Yeshua dice en Juan 4:22, dice, cuando habla con la samaritana le dice, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran los que no saben, le dice Yeshua a la samaritana, pero nosotros adoramos los que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y esto es muy interesante porque Pablo dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Adonai. ¿A quién le fue confiada la palabra de Adonai? A nuestros hermanos los judíos, ¿sí? A ellos les fue confiado la palabra. ¿Por qué? Porque el Padre tenía un pacto, sí, tenía un pacto de sal, un pacto de amistad, significa con el rey David, y dijo que no faltaría el rey que se sentara en su trono. Entonces, cuando Judá, por haber pecado y por haber transgredido la Torá de Elohim, él los lleva, los envía cautivo a Babilonia, pero los hace volver porque ellos se arrepintieron de lo que hicieron y ellos volvieron. La palabra dice que ellos se arrepintieron porque ellos lloraban, dice, a la orilla de los ríos, dice, de Babilonia, y cantaban y lloraban, anhelando la tierra. Qué tremendo. Entonces, el Padre a los 70 años los hace volver la cautividad y cumple la Torá de Elohim. No obstante, hoy en día muchos, prácticamente el 70% de nuestros hermanos los judíos no confiesan el nombre de Yeshua, pero ellos tienen una promesa sobre sus vidas. Entonces a ellos les fue confiado la palabra. Por eso dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra. Vamos a ver qué dice en Deuteronomio 30 del 1 al 8, dice así. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Adonai, y te convirtieres a Yahweh tu Adonai y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Yahweh tu Adonai. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Adonai y de allá te tomará. Y te hará volver Yahweh tu Adonai a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Yahweh tu Adonai tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Adonai con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahweh tu Adonai todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¡Qué tremendo! Porque aquí justamente en el versículo 6 del capítulo 30 de Deuteronomio dice, y circuncidará Yahweh tu Adonai tu corazón, dice, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Adonai con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Para qué nosotros necesitamos circuncidar nuestro corazón?
para amar y obedecer a Yahweh, nuestro Adonai. Por eso es que no todos los hijos de Adonai están dispuestos a guardar su palabra o su Torah por la falta de circuncisión de su corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos nuestro corazón circuncidado, sí, como tanto se habla hoy en día, ya no se habla de una manera como se hablaba antes, el tema de la circuncisión de la carne, ¿verdad? Hoy se habla de la circuncisión del corazón, pero ¿cuál es la circuncisión del corazón? El obedecer a Adonai. Esa es la manera de que debemos circuncidar nuestro corazón, amando y obedeciendo. Por eso dice, y circuncidará Yahweh tu Adonai, tu corazón, y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué Él quiere circuncidar nuestro corazón y el corazón de nuestra descendencia? El corazón de mi hijo, el corazón de los hijos de mi hijo y de los hijos de mi hijo. ¿Para qué? Dice, para que ames a Yahweh, tu Adonai, con todo tu corazón y con todo tu alma, a fin de que vivas. ¿Para qué es la Torá? ¿Para salvación? No, nosotros no guardamos la Torá para ser salvos. Guardamos la Torá porque somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por fe. Porque el pueblo trata justamente de fe. Entonces dice, ¿para qué? Para que vivas. ¿Para qué vas a amar a Yahweh con todo tu corazón y con todo tu alma? Para que vivas. El único objetivo de Yahweh es que tú vivas y sea bendecido. Por eso Él dice, he aquí que pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas, dice Moisés. Muy bien. Seguimos. Romanos 2:13, podemos ver, vamos a subir un poquito, ¿sí? Dice, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Adonai, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Sí, acá dice la ley, pero ya vamos a ver, no sé si mañana o en el próximo programa, el tema de la ley que tanto habla Pablo, de a qué se refiere conforme a cada ley que él habla, porque él habla más de 6 leyes, él habla, no habla todo el tiempo de la Torá, habla de muchas leyes. Entonces aquí está hablando de la Torá, porque no son los oidores de la ley, la Torá, los justos ante Adonai, no son aquellos que leen toda la palabra y cierran y se olvidan. No, son aquellos que leen y ponen por obra. Esos serán los justificados ante Elohim, ante Adonai. Entonces dice el 27 y el 28, ahí mismo en el capítulo 2, dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, te condenará a ti, que con la letra de la Torá y con la circuncisión eres transgresor de la Torá. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Muy bien, aquí ya vimos en los programas anteriores que justamente Pablo habla de este tema y nos parece como que Pablo está en contra de la circuncisión. No, porque en el capítulo 3, bien Pablo dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho. Aprovecha mucho. ¿Por qué? Porque es un mandamiento y todo mandamiento que cumplimos es de bendición. Pero justamente como hablábamos en el programa anterior, pero ¿para qué vamos a circuncidar a nuestros hombres si no estamos dispuestos a guardar toda la Torá o guardar la Torá de Elohim? Entonces dice justamente en el versículo 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Qué tremendo, sino es la que se hace justamente en el corazón. Vamos a ver algo muy interesante porque en Éxodo nos habla del Pesaj, que nosotros que ya guardamos la Torá, guardamos el Shabbat, comemos kosher, guardamos las fiestas, guardamos el mes bíblico que es Rosh Kodesh, justamente cae el 26 de junio la caída del sol.
hay aquí un mandamiento para el día de la fiesta, porque aquí pasa muchas veces que los que no quieren guardar la Torá de Elohim o los mandamientos, ¿sí?, de Adonai, dicen, sí, pero no hay templo, no podemos hacer la fiesta, no podemos ofrecer las ofrendas, no. Pero, ¿qué dice el Señor? No hay templo, por supuesto, no tenemos un templo de piedra, no, nada de eso, pero nosotros somos el templo. Yahweh dice que nosotros somos templo suyo. En Éxodo 12, 43 al 49 dice así. Vamos a ver este tema muy importante porque es un mandamiento para el Pesaj. 12, 43 al 44 dice así. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Nosotros somos extranjeros, somos jornaleros. No somos. No somos extranjeros ni somos jornaleros. Somos hijos de Adonai. ¿Por qué? Porque fuimos adoptados y fuimos comprados no por cualquier precio. Fuimos comprados a precio de sangre. Dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebrarás hueso suyo. Dijimos hasta el 49. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón. Y entonces celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma Torá o la misma ley dice, sí, será para el natural y para el extranjero que hubiere entre vosotros. El mismo mandamiento. No es que Yahweh dijo, bueno, ahora los creyentes en Yahshua pueden hacer Santa Cena y los creyentes en Yahshua, los judíos que creen en Yahshua pueden hacer Pesaj. No, la misma Torá, la misma ley es para todo el pueblo si somos hijos de Adonai. ¿Ves? La misma Torá para todo el pueblo. Pero ¿qué dice Pablo en Primera de Corintios? Porque esa era la condición para participar del Pesaj, ¿sí?, de la Pascua, que ya pasamos justamente. En abril pasamos nuestro Pesaj bíblico. Primero de Corintios 5, 7 y 8 dice así. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Yahshua, el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahí justamente la palabra nos dirige a Éxodo 12:5, donde estábamos leyendo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Muy bien, aquí podemos ver que Pablo está entendiendo perfectamente lo que está diciendo, lo que está hablando, lo que está enseñando a sus hermanos. Porque dice, limpiémonos pues la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Yahshua, ya fue sacrificada por nosotros. Y el hecho de que nuestra Pascua ya haya sido sacrificada por nosotros, nos circuncida el corazón. Venimos a Él y somos circuncidados. Aquí el tema es el pacto. ¿Cuál era el mandamiento del Pesaj en el antiguo pacto? La circuncisión, carne. Bien, ahora Yahshua dice, por medio de Jeremías, porque muchos dicen, no, nosotros no debemos festejar el Pesaj, nosotros hacemos Santa Cena. ¿De dónde es la Santa Cena? La Santa Cena es un mandamiento de hombre que lo ha dado el sistema religioso católico, y luego viene a acomodarlo
a su parecer, el sistema religioso evangélico. Entonces, en Jeremías 31 al 34 dice así: He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El pacto del Pesach, tenían que circuncidar el prepucio de cada varón, ya no iba a suceder, ya no era así. Ya aquí dice Jeremías, Yahweh por medio de Jeremías dice: He aquí que vienen días que haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. No dice con la iglesia, no dice con los gentiles, no dice, aunque la iglesia y los gentiles son injertados, no dice que es con ellos, dice que es con Israel y con Judá. ¿Por qué con Israel y con Judá? Porque el reino se dividió en dos. El reino del norte y el reino del sur. Entonces Yahweh viene a unir el reino por medio de Yahshua. Quiero que quede claro porque esto es muy importante. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Muy bien. Entonces Pablo está entendiendo perfectamente lo que vino a hacer Yahshua. Pablo está diciendo: limpiémonos pues de la vieja levadura. Hoy no tenemos que circuncidarnos el prepucio o circuncidar el prepucio de nuestros varones, porque ya no es la condición del Pesaj. No obstante, vuelvo y repito, la circuncisión de la carne es un mandamiento, pero no es la condición para festejar el Pesaj, porque Yahweh dijo por medio de Jeremías que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que escribiría su Torah en la mente y en sus corazones, para que cada varón se circuncidaba el prepucio, para que cada varón lo hacía eso, para que la Torah de Elohim esté en él, en su mente y en su corazón. Ahora Yahweh dijo: haré un nuevo pacto y enviaré mi espíritu, y la Torah que está en la mente de mis hijos, que van a ser injertados por medio de la sangre derramada en el madero de Yahshua Mashiach, le va a venir a confirmar la Torah que está escrita en la mente y en los corazones. ¡Qué maravilloso! Entonces Pablo está entendiendo perfectamente. Pablo dijo que festejemos y que hagamos Santa Cena. No, jamás. Esto no existe en la Biblia. La Santa Cena no es bíblico. Es una teología de reemplazo. Lo que es bíblico es el Pesaj. Así que celebremos la fiesta, dice Pablo. ¿Qué fiesta? Pesaj, porque Pablo, todo el contexto de Corintios, de 1 Corintios, habla del Pesaj. Ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, antes, cuando éramos gentiles, estábamos muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros no éramos pueblo, nosotros no éramos hijos, nosotros no éramos ciudadanos de Israel, nosotros no teníamos la entrada al pueblo antes de Yahshua. Entonces, esos decretos que nos eran contrarios, que no nos permitían entrar, ¿qué sucedió? El Señor los clavó en el madero. Muchos dicen: no, Yahshua clavó en el madero la Torah. ¿Cómo Yahshua va a clavar en el madero la Torah y nos va a decir que ahora no debemos guardar su mandamiento? Que él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces dice el versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. ¡Qué tremendo! Porque aquí antes, cuando no estudiábamos, en mi caso, cuando no estudiaba la Torah, entendíamos este versículo como que nadie nos juzgue
porque no lo hacemos. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es que nadie los juzgue a ustedes porque ustedes hacen esto ahora, porque eso es sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Es sombra, dice, todo es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué cosa? El Shabbat, ¿acaso cuando Yeshua venga por nosotros, porque creemos y lo esperamos, lo dejaremos de guardar? No, porque dice, Isaías hablando del milenio dice así, 66:22 dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahweh, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, que ahí está hablando Pablo acá justamente en el versículo 16 del capítulo 2 de Colosenses, dice, porque nadie juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Entonces Isaías hablando del milenio dice, porque de mes en mes, ¿qué es mes en mes? Luna nueva. Cada vez que cambia la luna nueva, cambia el mes bíblico. Entonces, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, que está diciendo Pablo en Colosenses 2:16, porque nadie juzgue en comida, en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Entonces, Isaías está diciendo, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán a adorar delante de mí, dijo Yahweh. ¿Cuándo iremos a adorar delante de Yahweh? En los días de reposo y en la luna nueva. Por eso es que cuando el mes bíblico cambia, la luna nueva, nosotros tenemos Santa Convocación. ¿Por qué? Porque nos reunimos a adorar al Padre, porque es un mandamiento. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Es tremendo. Entonces Pablo dice en Colosenses 2:16, dice, por tanto nadie juzgue en comida, en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué va a venir? El milenio. ¿Para qué nos estamos preparando? Para ir con Yeshua, para la gran boda del Cordero. Nos estamos preparando para lo que va a venir. Lo que nosotros hacemos aquí en guardar el reposo, lo estamos practicando para guardar cuando vayamos con el Señor. Lo que hacemos aquí guardando el día de Rosh Kodés, lo estamos practicando para guardar cuando venga el Señor por nosotros, porque eso va a seguir ocurriendo. Pero el cuerpo es de Yeshua. Gloria al Padre. Entonces podemos ver que justamente el cuerpo, sí, que está produciendo justamente esa sombra es Yeshua. Porque estamos en Él, estamos caminando, sí, y estamos produciendo una sombra que va a venir, porque vamos a ir más allá adelante, sí, cuando vayamos con Él, y vamos a caminar nuevamente sobre esa sombra. Vamos a estar cumpliendo esa sombra que hoy lo estábamos practicando. Nuestros hermanos israelitas en el antiguo pacto guardaron Rosh Kodés, guardaron el año Shemitah, guardaron el día de reposo, guardaron las fiestas, guardaron todos los mandamientos de Yahweh, y nosotros hoy lo hacemos también. ¿Por qué? Porque es sombra de lo que ha de venir. Qué tremendo. Hebreos 8, 1 al 10 dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está el verdadero tabernáculo? En el cielo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Sombra, porque nosotros no tenemos el verdadero tabernáculo. Está en el cielo, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, según la Torá, ¿sí? Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, figura y sombra de lo que está en el cielo.
todo lo que hacemos nosotros aquí en la tierra es figura y sombra de lo que está en el cielo. Todo, absolutamente. Adoramos al Padre, llevamos nuestras ofrendas, todo es figura y sombra, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mandado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, lo que leíamos recién que está en Jeremías, el autor de Hebreo está hablando lo mismo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Efesios 2, 11 al 19 dice así. Bueno, aquí justamente lo leemos siempre y lo vamos a volver a leer porque estamos hablando de este tema tan interesante que tiene que ver justamente con el nuevo pacto. Dice así, del 11 al 19 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados y circunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, en Yahshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, y aquí yo ya hablé, pero quiero volver a rescatar esto porque es muy interesante. Cuando dice ambos pueblos, ¿de qué está hablando? De las dos casas, de la casa de Israel y de la casa de Judá, del reino del norte y del reino del sur, de ambos pueblos ha hecho uno solo. Dice, pero ahora en Yahshua HaMashiach vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Habían leyes expresado en ordenanzas que no tienen que ver con la Torá. Habían, yo ya expliqué esto, pero vuelvo y repito, habían realmente mandamientos expresados en ordenanzas por la religión de nuestros hermanos los judíos, que para adorar al Padre, al principio cuando comenzamos el programa dijimos que a ellos se le ha confiado, esa es la palabra, se le ha confiado la palabra del Eterno. Entonces, como a ellos se le había confiado la palabra del Eterno, a nuestros hermanos los judíos, que ellos tenían la Torá, entonces para venir a adorar a Yahweh, tenían que pasar los gentiles que se convertían por un montón de rituales y ordenanzas expresadas, como dice la palabra aquí, mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, habían muchas leyes, muchos mandamientos, cláusulas, ¿sí? El gentil tenía que pasar si quería adorar al Padre. Entonces, ahora viene Yahshua y dice, todo, aboliendo en su carne las enemistades, toda la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, no está hablando de la Torá. Todo eso que el judío decía, nuestros hermanos los judíos decían, no, si no te circuncidas, no puedes adorar al Padre. Si no haces tevilá de esta manera, no puedes adorar al Padre. Si no comes de esta manera, no puedes adorar al Padre.
un montón de cosas. No podían adorar al Padre porque había un montón de ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no la Torá. La Torá es los mandamientos de Adonai que debemos cumplir. ¿Para qué? Para vivir, para eso y para ser bendecido. No para ser salvo, porque somos salvos por fe, vuelvo y repito. Entonces dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces Pablo aquí está hablando de lo que vino a hacer Yahshua. ¿Qué vino a hacer Yahshua? A crear un solo hombre. ¿Qué dice Ezequiel? Que Yahshua de las dos varas haría un solo palo, juntaría las dos varas, ¿sí? La casa de Israel y la casa de Judá, y haría un solo palo en su mano, un solo hombre. Y mediante la cruz o el madero, reconciliar con Adonai a ambos en un solo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Yahshua, el Mesías. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos. ¿Dónde estábamos nosotros? En Argentina, en Chile, en Paraguay, en Francia, en todos lados estábamos lejos, separados totalmente. Fuimos hechos gentiles porque nuestros padres se desviaron, perdieron su identidad. Yo, en mi caso, los padres de mis abuelos vienen de la descendencia judía, pero hemos perdido nuestra identidad, porque fuimos esparcidos por todas las naciones de la tierra. Entonces dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos de Israel, y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Nuestros hermanos los judíos. Ellos estaban cerca porque ellos tenían la Torá. Por eso Yahshua le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos, porque ellos tienen la palabra, ellos tienen la Torá, ellos lo tuvieron, ellos lo conservaron, y ellos están con la Torá hasta el día de hoy. Y Yahshua vino por ellos, sí. Yahshua vino por los que estaban lejos, como dice el autor de Efesios, los que estaban lejos y los que estaban cerca. Efesios 2:17. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Si nosotros somos miembros de la familia de Elohim, nosotros debemos someternos a las ordenanzas, a los preceptos y a los mandamientos de nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Adonai, nuestro Elohim. Dice la palabra que el que enseña los mandamientos y los guarda y los vive será llamado grande en el reino de los cielos. Mas el que no los enseña y no los guarda será llamado muy pequeño. Gálatas 3, 23 al 29 dice así. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Muy bien, aquí está diciendo claro Pablo algo muy interesante. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Porque dice la palabra que Yahshua se llevó la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Del pecado y de la muerte. El que pecaba moría. Y no había manera de que la persona que pecara no muriera. Porque esa era la maldición de la ley. Yahshua se llevó esa maldición. Entonces, antes que viniese la fe, antes que seamos injertados, antes que adoremos, mejor dicho, al Padre, por fe, estábamos encerrados, confinados bajo la ley, ¿sí? Si pecabas, moría. No obstante, el que hoy peca no muere instantáneamente porque Yahweh le perdona, pero el que sigue pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, va a cosechar lo que está sembrando. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe.
pero venida la fe ya no estamos bajo justamente ayo, ¿sí? No estamos bajo cuidadores o bajo guía, pues todos sois hijos de Adonai por fe en Yeshua HaMashiach, porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, en el Mesías, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua HaMashiach. Muy bien. Aquí hay algo muy interesante porque dice, porque todos los que habéis, el 5, pero venido a la fe, ya no estamos bajo ayo. Muy bien. Cuando no había venido aún nuestro Señor, Yeshua, todos estábamos bajo la ley. El que quería adorar al Padre tenía que cumplir la ley y no había manera de saltar ese mandamiento. Hoy en día, todo el mundo que quiere adorar a Yeshua o Jesús, todo el mundo que quiere adorar, si no guarda la Torah, igual lo adora. ¿Por qué? Porque no es la condición para ser salvo, porque somos salvos por fe. Pero ¿por qué guardamos la Torah? Porque somos salvos y amamos al Padre. Por eso Él dijo, todo aquel que me ama, guarde mis mandamientos. Entonces, esto es lo que debemos entender, que no guardamos la Torah para ser salvo. Guardamos la Torah porque somos salvos. Guardamos la Torah porque somos su pueblo. Guardamos la Torah porque fuimos injertados en el olivo verde. Guardamos la Torah porque no son los oidores de la Torah los que serán justificados delante de Elohim, delante de Adonai, sino los hacedores de la Torah los que serán justificados. ¿Tú quieres ser bendecido? Guarde la Torah. Tú quieres ser prosperado, tú quieres ser sanado, que ninguna enfermedad que envíe a los egipcios enviaré a ustedes, dijo el Señor. ¿Y por qué vemos tantos hermanos cristianos evangélicos enfermos y muchos se quedan en el camino? ¿Por qué? Porque no guardan la Torah de Adonai, porque es una condición para vivir en el reino. No obstante, serás bendecido, serás prosperado de otra manera, pero hay una prosperidad y una bendición para los hijos de Adonai. ¿Por qué nuestros hermanos, los judíos, son tan prósperos y son tan bendecidos? Porque nunca han dejado la Torah de lado. Ellos han guardado la Torah y de ser un pueblo tan chico, hoy son prácticamente uno de los países más abundante y próspero del mundo. Oiga, si esto no es importante. Entonces dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, del Mesías estás revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No, hoy no es que, bueno, si sos de Cristo, bueno, debes guardar la Torah, debes vivir así, porque si no, no sos de Cristo. No, sos igual, porque si confesás que Yeshua HaMashiach es el Señor y querés servirle, sí le vas a servir. Le vas a seguir, le vas a adorar, pero no está siendo tu corazón circuncidado de manera que obedezcas al Padre, porque el Padre manda que lo obedezcamos de manera, por eso Él dijo que Él iba a circuncidar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos y seamos bendecidos. Entonces dice, porque todos vosotros sois uno en Yeshua HaMashiach. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje, hijo, ya dijimos que justamente linaje significa esperma, o sea, hijo biológico, somos hijo biológico de Abraham. Y herederos según la promesa. Muy bien, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Oiga, aquí es muy interesante porque el que predica contra la Torá se toma esto como si fuera que el autor de Colosenses está hablando contra la Torá, diciendo y dando a entender que la Torá es filosofía y huecas sutilezas. Eso es lo que dan a entender muchos aquellos que no quieren guardar la Torá y que no quieren enseñar. Y lo que está diciendo el autor de Colosenses es que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según
la Torá, y no según el Mesías. ¿Quién es el Mesías? La Torá. ¿Quién es la Torá? El Mesías. Entonces acá está diciendo, según la tradición, las tradiciones de los hombres, según lo que dijo un emperador, quitó el día del Señor y puso un día pagano, quitó la fiesta del Señor y puso fiestas paganas, paganas para nosotros, porque si para ellos está bien, bárbaro, que lo guarden, que lo vivan. No, yo no digo que lo hacen mal. Si creen que lo hacen bien, está bien, pero nosotros no debemos hacer eso, porque nosotros no debemos ser engañados por filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Esos son tradiciones de hombre. Y no según Cristo, dice. Rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Que guardemos su Torá, porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que envíe otro consolador, dice, que estará con ustedes en todos los días hasta el fin del mundo. Porque en Él dice, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. La plenitud de Adonai habita en Yeshua, que es la Torá. La plenitud de Adonai habita en la Torá. Gloria al Señor. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, sepultados, dice, con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Adonai que le levantó de los muertos. Oiga, qué tremendo. En el Mesías Yeshua habita toda la plenitud de la deidad, que es la plenitud de Adonai. Romanos 4, 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Qué tremendo, porque dice la palabra que nuestro padre, sí, Abraham, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que dice que tuvo estando aún incircunciso, la justicia por la fe. Recibió a Abraham para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Por qué nosotros podemos guardar la Torá? Porque justamente la fe nos permite ser contada por justicia. La fe en Yeshua nos permite a nosotros guardar la Torá porque el Señor vino a derramar su sangre y nos injertó en el olivo verde. Ahora bien, ¿hay creyentes en el Señor que no guardan la Torá? Sí, la mayoría, porque no lo entienden, porque dicen que es judaísmo, porque dicen que es secta, porque un montón de cosas, y no lo juzgo. Cada uno dará cuenta de lo que sabe, de lo que estudia y de lo que lee. Pero la Torá, al nosotros ser injertados en el olivo verde, nosotros realmente fuimos hechos, llamados y cercanos, llamados hijos de Dios, hijo de Adonai, y cercanos, sí, a la ciudadanía de Israel. Y la palabra en Gálatas, como ya leímos, somos hijos biológicos de Abraham. Esto solamente lo puede hacer Adonai, ¿verdad? La circuncisión es algo privada realmente, porque yo no puedo pedir a nadie y nadie puede pedir a alguien que le muestre la circuncisión. Por supuesto que no. Ni del prepucio ni del corazón, porque eso es algo privado del ser humano, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, sí tengo el corazón circuncidado. O tú puedes decir, yo tengo el corazón circuncidado porque amo a Adonai. Pero ¿qué hago en lo privado? ¿Cómo vivo mi vida en lo privado? ¿Vivo una vida de pecado
o vivo una vida de santidad? ¿Qué hago cuando nadie me ve? Ese es el amor a Adonai. Segunda de Timoteo 2:19 dice así. Dice, pero el fundamento de Adonai está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahshua. Apártese de iniquidad. ¿Qué quiere decir apártese de iniquidad? Apártese del pecado. Eso quiere decir apártese de iniquidad. Porque nosotros podemos decir no en el camino a pecar. ¿Puede venir la tentación? Sí, ciertamente vendrá. Porque es una realidad. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de tentación. Pero yo tengo la decisión de apartarme de la iniquidad. ¿Sí? Que ella está en el ser humano y le incita a pecar y el ser humano no lo puede detener. ¿Sí? Entonces, apártese. El ser humano puede decidir, sí, por supuesto. No quiere, es otra cosa. Entonces, en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Adonai y nos gloriamos en Yahshua HaMashiach, no teniendo confianza en la carne. Sabemos que somos seres humanos que podemos llegar a caer, sí, por supuesto, porque nadie está libre de caer. El que esté libre realmente, pero no es así. Entonces nosotros no estamos jactándonos de que no somos pecadores y que nunca vamos a pecar, no, porque dice la palabra justamente, no teniendo confianza en la carne, no confiamos en esta carne que es débil de por sí, pero sí confiamos en el Espíritu de Adonai que nos va a librar y nos va a dar la salida para cada situación de tentación que podemos llegar a vivir. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparnos del Espíritu de Adonai, el ocuparnos de la lectura de su palabra, el ocuparnos de buscar su Espíritu, de orar, de ayunar, es vida. Pero el ocuparnos de la carne, de darle, como decimos el dicho, rienda suelta a la carne, es muerte. Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la Torá de Adonai, ni tampoco pueden. El que no sujeta su carne no puede sujetarse a la ley de Adonai. ¿Por qué? Porque su corazón no está circuncidado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Adonai, dice Romanos 8:8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Adonai mora en vosotros, vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Adonai mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yahshua, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Yahshua no es de él y no puede sujetar la carne por medio del Espíritu. Pero si el Yahshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? Ya estudiamos la Torá de Adonai. Romanos 3, del 1 al 20, lo voy a leer. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o que aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Adonai, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Adonai de ninguna manera. Antes bien sea Adonai veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Adonai, ¿qué diremos? ¿Será injusto Adonai que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Adonai al mundo? Pero si por
mi mentira, la verdad de Adonai abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Adonai. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Adonai delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Adonai. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien. Podemos ver ya desde que estamos estudiando el libro de Romanos, el autor Pablo es un hombre, un erudito, un hombre sabio, un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, dice la palabra, y difícil de entender, como dice Pedro, ¿verdad? Entonces, aquí hay un montón de cosas muy interesantes, como hablábamos justamente de la circuncisión y de la incircuncisión. La circuncisión solo es provechosa, dice, si guardamos la ley, ¿no? Entonces, realmente Pablo no está diciendo que no es provechosa, sino que sí es provechosa, pero debemos guardar la Torah. Entonces, ¿de qué nos sirve presionar al ser humano o a nuestros hombres a circuncidarse, como hablábamos si no vamos a cumplir la Torá? No estamos dispuestos a guardar el Shabbat, no estamos dispuestos a guardar la fiesta, no estamos dispuestos a comer como debemos comer, de qué nos favorece, de nada, solo seremos simples religiosos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nos parece para aparentar, como sucede en el sistema justamente de la fe, ¿sí? Que creen muchas veces que por vestirse, por no ponerse un maquillaje, por no arreglarse un poquito, por no ya están agradando a Adonai, y no es lo exterior. No obstante, debemos ser decorosos, debemos ser cuidadosos, pero no es ese el punto para agradar a Adonai. Adonai dice que lo agradamos a él cuando tenemos un corazón circuncidado, porque de esa manera obedecemos sus mandamientos y guardamos su Torah. Entonces, aquí habla, dice, no hay justo, no hay uno solo, todos pecaron, todos. Bueno, aquí muchas veces muchas personas se escudan en decir, no, si no hay justo, nadie es justo realmente. Pero la palabra, ¿acaso se contradice? No se contradice bajo ninguna circunstancia. Pero podemos ver en Mateo 13:17 dice así. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El salmista estaba hablando de este tema. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Adonai. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, toda esta situación, ¿verdad? Pero ¿qué estaba pasando aquí? Justamente era el tiempo donde el pueblo de Adonai se apartó de tal manera, si el reino del norte, en hacer o vivir el camino como ellos querían. Y si hoy traemos a la realidad esta situación, vemos que justamente estamos en la misma situación. Cada uno vive como quiere.
porque dice, bueno, acá lo que importa es el corazón, yo sirvo al Padre y lo que importa es el corazón. Sí, el corazón importa cuando el corazón está circuncidado, porque dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre. O sea, el corazón importa, sí, cuando está circuncidado porque obedece al Padre. Pero no obstante, en los tiempos antiguos sí había justo. Sí, porque dice la palabra, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, ¿quiénes son los justos? Los que guardan los mandamientos de Adonai. Entonces dice, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muy bien, también en Oseas 14:9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos. O sea que tiene que haber justo. Es necesario que haya justo y va a haber justo. Por eso dice, y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Por eso dice la palabra que los rebeldes habitarán tierra seca. Y que los rebeldes tienen cielo de bronce, ¿sí? Esos son los rebeldes, dice, tienen cielo de bronce y tienen tierra seca. Entonces Oseas dice, ¿quién es sabio? O sea, el justo es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Adonai son rectos y los justos andarán por ello, mas los rebeldes caerán en ello. ¿Cómo caen los rebeldes en ello? Sí, justamente, el que dice servir a Adonai, pero sirve como quiere, no sirve a Adonai en guardar su mandamiento, sino como quiere, sirve en un sistema y Adonai acaso permite que este ser humano por adorarle equivocadamente se muera de una manera terrible. No sucede eso, ¿verdad? Porque la maldición de la Torá, de la ley, del pecado y de la muerte ya se llevó Yahshua, siempre hablamos. Pero el ser humano cae en eso, en esas situaciones que hace mal, porque Yahweh ha dado la manera de servirle y de seguirle. No obstante, entramos y somos salvos por fe, pero nuestra fe tiene que ir acompañada de obra. Ezequiel 33:18. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, dice, morirá por ello. Nosotros somos justificados por la sangre de Yahshua derramada en el madero. Somos justificados y entramos, gloria al Padre, por fe al camino de nuestro Padre eterno. Y en realidad, cuando nosotros nos apartamos de este camino de servirle y de vivir una vida de justicia, de vivir una vida de santidad, realmente dice la palabra, morirá por ello. Morirá hoy en día no es literal. No obstante, vamos a cosechar, lo que sembramos. Pero no es una cosa que es literal, pero puede suceder con el tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano se aparta de la justicia y comienza a vivir una vida en pecado. Yo hablo lo que he visto en el camino del Señor, porque realmente en mi caso, por ejemplo, he visto personas que han servido al Señor, que el Padre Eterno, Adonai, nos ayude, ¿verdad? Pero he visto personas que han servido y que de repente quisieron darse como un permitido, como se dice, ¿verdad? Y han caído tremendamente porque les ha costado mucho volver a posicionarse. Por eso dice el justo, si entrar en injusticia, morirá en ella. ¿Por qué? Porque Yahweh nos cela de una manera realmente santa, porque Él no quiere compartir, ¿verdad? Por eso hablamos justamente en otro programa del adulterio espiritual. Entonces, en Lucas 1, vamos a leer. Dice así, Lucas 1:5 dice así, hubo en los días del 5 y 6, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth,
Ambos eran justos delante de Adonai y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor o de Yahshua. Interesante porque acá podemos ver que sí habían justos, ¿sí? ¿Quién eran los justos? Los que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, no de hombre, no en tradiciones de hombre, no en obras de la ley, sino en las ordenanzas y los mandamientos del Señor, lo aclara. 3:31 dice así: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nosotros, estando en la fe de Adonai, confirmamos la ley, porque Adonai o Yahshua es nuestra... Él es la Torah misma y nosotros debemos vivir y debemos andar como Él anduvo. Entonces Pablo dice en Romanos 3:31, luego, una pregunta, ¿verdad? Luego por la fe invalidamos la Torah. Luego porque entramos por fe y vivimos por fe, invalidamos la Torah. Ahora ya no guardamos más nada porque somos salvos por fe. El sistema de la fe, por decirlo de una manera, de los creyentes, se han ensoberbecido contra Israel porque han dicho, no, nosotros somos salvos por fe, que la Torah no es para nosotros porque nosotros somos salvos por fe. Ahora Pablo viene y pregunta, luego por la fe invalidamos la Torah. En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la Torah. Y ahora vamos a ver, porque acá hay algo muy interesante. Romanos 6 también, 6:14 dice así. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es muy interesante, porque este versículo muchos han tomado para decir que ya no debemos guardar los mandamientos de Adonai. No obstante, enseñan que Adonai ha dado 10 mandamientos, pero no los guardan y no los quieren guardar, porque dicen que en realidad sí lo dicen que lo guardan, pero cuando llegan al mandamiento del Shabbat dicen que Adonai cambió el Shabbat por el domingo, y no fue Adonai que cambió el Shabbat por el domingo, sino que fue un hombre, un emperador en el año 300, 320, 325, porque ya lo vimos también. Entonces, aquí dice Pablo, hablando de la ley del pecado y de la muerte, que ahora ya vamos a ver justamente los tipos de ley que habla Pablo. Entonces dice, porque el pecado no se enseñará, no nos gobernará el pecado. Dice, no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, no estamos bajo el pecado. Sí, del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, sino que estamos bajo la gracia. Estamos hoy caminando por fe en nuestro Adonai, nuestro Elohim. Ya no nos gobierna la carne, porque tenemos el Espíritu que nos ayuda a nuestras debilidades. Ya no nos gobierna la carne, en otras palabras. No está hablando de la Torah, está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahora vamos a ver las 7 leyes que Pablo habla en todo el libro de Romanos. Eso es interesante porque realmente si entendemos esto, vamos a entender a Pablo, porque Pablo habla de un montón de leyes y creemos que todo es Torah o que todo es la ley de Adonai y no queremos guardarla porque hemos aprendido o nos han enseñado que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, sacando de contexto totalmente, no entendiendo el texto y el contexto de lo que Pablo viene hablando, porque si nosotros vamos a enseñar debemos entender el texto y el contexto. No podemos sacar un versículo de contexto y hacer un pretexto, como dice el dicho, ¿verdad? En Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Aquel que comete pecado infringe la ley de Adonai, porque el pecado es infracción. Por eso dice, ya no estamos más bajo la ley de la muerte, sino que estamos bajo la gracia. Si cometemos pecado, infringimos la ley de Adonai. En Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Adonai, testificada por la ley y por los profetas.
la justicia de Adonai por medio de la fe en Yeshua para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Adonai, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach, a quien Adonai puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Yeshua. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aquí Pablo está hablando, aquí esto es muy interesante porque ya hablamos de las obras de la ley y de la tradición de los ancianos y de la Torá de Adonai. O sea, Pablo está hablando aquí de las obras de la ley, que no tienen nada que ver con la Torá de Adonai. Entonces Pablo dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En otras palabras, está diciendo a sus hermanos, los gentiles que vienen a convertirse a Yeshua, no tienen que pasar por un montón de rituales, como la tradición de los ancianos, las obras de la ley. No, entran por fe. Luego, enséñenle a ellos, dice Hechos 15:20, enséñenles a ellos que se aparten de contaminación de los ídolos, que se aparten de fornicación, de ahogado y que se aparten de sangre. Luego dice, viene Moisés y ellos van a aprender, Moisés es enseñado, dice, todos los días de Shabbat. Entonces, en realidad la Torah nunca fue abolida, porque Pablo justamente está diciendo, luego ellos van a ir aprendiendo. A medida que pasa el tiempo, todos los días de Shabbat, ellos van a ir aprendiendo la Torá de Adonai. Pero lo que ellos tienen que saber urgente no es las obras de la ley, cómo deben vivir según la religión de ustedes, sino que ellos tienen que aprender estas 4 cosas imprescindibles de la Torá. Ellos tienen que aprender a no comer sangre, a no fornicar, a no arrodillarse delante de los ídolos y no comer ahogado. Entonces ellos tienen que aprender estas cosas importantes y luego van a ir aprendiendo lo otro. Entonces dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Él está hablando a sus hermanos, ellos entendiendo lo que le estaba hablando, porque era su cultura, su fe, su manera de vivir, su religión. Él estaba hablando con personas que entendían este tema. Ahora bien, venimos nosotros, en mi caso, correntina, argentina, a leer la palabra y me encuentro con todo esto y no lo comprendo. Entonces saco de contexto lo que yo creo que entiendo. Entonces Pablo estaba hablando a otra audiencia totalmente apartado de lo que nosotros vivimos, mejor dicho, y de lo que nosotros fuimos aprendiendo y cómo vivimos nuestra vida. O sea, ellos siempre fueron judíos. Ellos siempre adoraron a Adonai. No tenían problema. El problema acá es con nosotros, que nosotros no siempre fuimos creyentes en Yeshua. Nosotros fuimos gentiles. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando era niña, tomé la comunión, tomé la confirmación, tenía otra fe. Entonces, no se compara con ellos, que ellos realmente vienen del pueblo y son del pueblo, y Pablo estaba hablando con sus hermanos como si fuera que yo estoy hablando con una persona de mi ciudad en mi lenguaje que me va a comprender. Entonces dice, ¿es Adonai solamente Adonai de los judíos? No es también Adonai de los gentiles. Aquí está Pablo explicando lo que venimos diciendo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ahí Pablo le dice, ¿es Adonai solamente Adonai de los judíos?
¿No es también Adonai de los gentiles? O sea, en otras palabras le está diciendo, ellos también van a recibir el evangelio por fe, no como ustedes lo recibieron siempre, por obras de la ley, por la circuncisión, por la tradición de los ancianos, cómo tenían que servir, cómo tenían que vivir para adorar a Adonai. Ellos son gentiles, ellos van a entrar por fe. Luego Moisés tiene quien lo predique todos los días de reposo, dice Hechos 15, 20, 21 y 22. ¿No es también Adonai de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, ¿sí? Porque, ¿cuál era el problema? Volvemos a lo mismo, sí, vuelvo y repito. El problema era que ellos querían que los gentiles que venían entrando se conviertan según el plan de salvación de ellos. Ese era el problema. Inclusive los que ya estaban caminando en Adonai, porque ahora vamos a leer que en un momento Pablo le exhorta a Pedro, porque Pedro estaba queriendo que los gentiles que se venían convirtiendo entren en ese plan de salvación según la mentalidad y la creencia y la vivencia de ellos. Entonces dice, ciertamente también de los gentiles, porque Adonai es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Eso ya lo leímos anteriormente. Entonces, gloria al Padre. Vamos a leer Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Vamos a leer hasta el 10. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí justamente vuelvo al versículo que habíamos leído justamente. No lo había marcado, pero habíamos leído justamente por aquí. A ver. En el Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Adonai, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach, a quien Adonai puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien. ¿Qué es lo que Adonai nos perdonó y nos limpió los pecados pasados? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado escuchar que Adonai nos perdonó los pecados pasados, los presentes y los futuros. Hay gente que enseña esto y es terrible, porque en la palabra no dice en ningún lugar que Adonai nos perdonó los pecados futuros. Imagínense si Adonai nos va a perdonar lo que nosotros, obviamente, que si venimos a Él y pedimos perdón, Él nos va a perdonar, porque acabamos de leer. Pero no es que Él ya se adelanta y nos va a perdonar algo porque que nosotros vamos a pecar, si de repente no sabemos si de repente vamos a caer en algún pecado y ni siquiera nos vamos a arrepentir, ¿cómo Él nos va a perdonar? No. La palabra dice, si decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, porque yo no puedo decir que Adonai me perdonó pecados futuros que yo no sé ni si me voy a arrepentir, porque de repente entra un espíritu de incredulidad en el ser humano y se aparta totalmente y no vuelve nunca más y no pide perdón y no va a ser perdonado porque no pide perdón. O sea, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque el pecado es una maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No obstante, no sé si le pasa a usted que está escuchando que pide perdón todos los días, ¿verdad? Yo pido perdón todos los días porque todos los días nosotros pecamos en alguna actitud, en algún pensamiento, en alguna mirada, en algún, no sé, en alguna cosa que hagamos que haya desagradado al Señor. De repente creemos que no
y seguimos nuestra vida y estamos en falta sin pedir perdón. Por eso el Padre Nuestro nos enseña, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? El Padre Nuestro, que es una oración universal, todo el mundo lo usa y está bien, es una oración para reconciliarnos con el Padre y para pedir perdón. Entonces, 1 Juan 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, todo el mundo que quiere venir a Adonai puede arrepentirse. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero yo he pecado de una forma terrible, yo no sé si Adonai me va a perdonar porque he hecho esto. Yahweh, nuestro Adonai, nos perdona todos nuestros pecados si nos arrepentimos de corazón y no volvemos a hacer lo mismo. Por eso él le dijo a la prostituta, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. O sea, te perdono, no te condeno, pero no peques más, no vuelvas a pecar. Entonces, de todo el mundo dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces yo puedo decir, bueno, conozco a Adonai, porque yo le acepté como mi Señor y Salvador, a nuestro Señor Yahshua, yo conozco a Adonai. Pero ¿cómo yo demuestro que conozco a Adonai? Respetándolo, guardando sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en otra traducción, el que guarda su Torah, en verdaderamente el amor de Adonai se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos que amamos a Adonai, pero no queremos saber nada con el Shabbat, no queremos saber nada con la fiesta de Adonai, no queremos saber nada con dejar el puerco o alguna comida que de repente nos gustaba en otro tiempo, no queremos saber nada de dejar eso, entonces no amamos a Adonai. Todavía no sabemos lo que es amar a Adonai. Sí creemos, lo entendemos, lo aceptamos, pero nuestro corazón aún no ha sido circuncidado. Seguimos siendo mentirosos porque la verdad no está en nosotros. Creemos, ¿sí?, que está, pero la verdad no está en nosotros. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué hizo Yahshua? ¿Cómo anduvo Yahshua? Muy bien. Romanos 3, 26, 27 dice así. Con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Yahshua. ¿De dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Muy bien, aquí entramos en el tema que justamente quiero que hablemos porque Pablo está hablando de la ley de las obras o de la ley de la fe. Aquí nos encontramos con un montón de leyes y quiero que busquemos en el libro, en donde estamos estudiando justamente dónde están todas estas leyes que Pablo habla. Romanos 3:21. En Romanos 3:21, a ver, sí, acá. Dice, pero ahora... podemos encontrar la Torá de Adonai. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Adonai, testificada por la ley y por los profetas. Cuando Yahshua dijo, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, ¿a qué él se refirió? A la Torá, ¿verdad? Sí, a la Torá. Entonces, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Entonces, Pablo está diciendo aquí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Adonai, testificada por la ley, por la Torá y los profetas. Entonces, aquí tenemos la primera ley que habla Pablo, que es la Torá de Adonai. También en Romanos 8:7 la podemos encontrar, que habla de la Torá, de la Torá. 8:7 dice así, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la ley de Adonai, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Adonai. O sea, los pecados, el que vive una vida de pecado es enemistad contra Adonai, porque no pueden sujetarse a la ley de Adonai
ni tampoco pueden, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no pueden, porque no están sujetos a la ley de Adonai. Aquí Pablo está hablando de la Torá. ¿Sí? Entonces no pueden sujetarse a la Torá, no pueden guardar el Shabbat, no pueden guardar la fiesta, no pueden comer kosher, no pueden. ¿Por qué? Porque realmente están viviendo en la carne y eso le da una enemistad contra Adonai. Vamos a ver ahora la ley del pecado, porque Pablo habla de la ley del pecado. Ahora bien, muchos dicen que la ley del pecado es la Torá y no es así. La ley del pecado está en Romanos 7:23. Dice así. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, la ley del pecado no es la Torá, es la ley del pecado justamente. Entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, ¿sí? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Esa es otra ley. Dos leyes ya tenemos, la ley que es la Torá y la ley del pecado. Ahora bien, Pablo habla de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu, que ya vamos a ver en el siguiente, justamente es la otra ley. Dice, la ley del espíritu de vida, Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, por eso dice en una parte, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ayuda en nuestras debilidades para que no estemos bajo esa maldición, pecando y viviendo en maldición, porque ya somos libres. ¿Por qué? Por medio de la ley del espíritu. Entonces tenemos ya tres leyes. La ley de Adonai, que es la Torá, la ley del pecado, hablamos, la ley del pecado y de la muerte, que es otra, y la ley del espíritu, que también la encontramos aquí. Son cuatro leyes que Pablo habla, cuatro leyes totalmente diferentes. Ahora bien, podemos ver también que Pablo habla de la ley de la fe, Romanos 3:27. La ley de la fe dice así, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. ¿Sí? Otra ley. Aquí nos habla ya de la quinta ley. La ley de Adonai, que es la Torá, la ley del pecado y de la muerte, la ley del espíritu y la ley de la fe. Entonces ahora tenemos otra ley que es la ley de la justicia. ¿Sí? Romanos 9:31. Mas Israel, que iba tras una ley de la justicia, no la alcanzó. Esa es otra ley. No está hablando cualquiera que lee fuera de contexto, ¿sí? Sin entender esto, lo que Pablo está hablando y el contexto de lo que Pablo está diciendo, dice justamente que ellos no alcanzaron. ¿Por qué? Porque vivían bajo la ley. No está hablando de eso. Se dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen? No, nosotros ahora vivimos por fe. Entonces, como ellos no alcanzaron, porque vivían bajo la ley, o sea, poniendo la Torá por encima, ¿verdad? Y no es así. Nosotros no debemos guardar la Torá porque nosotros alcanzamos por fe. Y no es así. Pablo no está hablando de eso. Ya vamos a explicar esa parte. Después tenemos la ley de Cristo. Vamos a ver eso. Vamos a encontrar en 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Adonai, sino bajo la ley de Cristo. Otra ley que habla justamente Pablo. Romanos 3:20, justamente ahí dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Muy bien, aquí volvemos nuevamente al punto que hablábamos al principio, las obras de la ley. Entonces, Pablo está hablando con sus hermanos. Tenemos que, cuando nosotros tomamos una Biblia, cuando abro mi Biblia, yo entiendo que el autor no me está hablando a mí, está hablando a otro público que no soy yo.
Entonces tengo que entender la mentalidad del autor y del público. Tengo que meter en lo que es justamente el tiempo, siglo. Entonces Pablo estaba hablando con sus hermanos y le dice, ya que por las obras de la ley, ya vimos lo que son las obras de la ley, la tradición de los ancianos y todo esto, ningún ser humano será justificado delante de él. No seremos justificados por las obras, esas obras de la ley. No obstante, la palabra dice, y Pablo dice, que no son los oidores, los justos delante de Adonai, los que serán justificados, sino los hacedores. Entonces aquí nos encontramos con un tema que no entendemos muchas veces a Pablo, porque Pablo dice que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, y en otra parte dice que no son de la Torá, los oidores de la Torá, los que serán justificados delante de Adonai, sino los hacedores. Pero ¿de qué está hablando aquí Pablo de las obras de la ley? Está hablando de lo que ellos vivían. Ya dijimos al principio, entraba un gentil a convertirse, a adorar a Adonai, y ¿qué hacían? Ellos tenían que cumplir ciertos rituales para adorar a Adonai, o sea, en otras palabras, para ser salvo. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por medio de la Torá. Entonces dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. ¿Sí? No es por medio de las obras de la ley, de las obras de la ley de ellos, no de la Torá. Vuelvo y repito, porque esto tiene que quedar claro. Porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. ¿Cómo yo iba a saber que el adulterar es pecado si la ley no me hubiera dicho? ¿Cómo yo iba a saber que el robar es pecado si la Torá no me hubiera dicho? Realmente no podía saber. Lo sé porque la ley, la Torá de Adonai me lo dice. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Dice así. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Adonai de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por eso el Señor sí nos dice justamente en su palabra, si le amamos, guardamos sus mandamientos. Y si decimos que estamos en él, como leíamos el libro de Juan, debemos andar como él anduvo. ¿Cómo él anduvo? 32:4. Él es la roca, una obra perfecta, camino de rectitud. Adonai de verdad, ninguna iniquidad, justo y recto. Eso, ¿sí? ¿Es difícil? No, no es difícil. ¿Vamos a fallar? Por supuesto, somos seres humanos y de repente algunas cosas no vamos a hacer correctamente. Pero volvemos al punto, nos reconciliamos y seguimos. Salmo 19:9. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Todos justos. El temor de él es limpio. Por eso dice la palabra del Padre en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Si decimos que tenemos sabiduría y no tememos a Yahweh, andamos haciendo lo que nos parece y lo que nuestra carne nos pide, no tenemos temor ni tenemos sabiduría. Por eso dice, el temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Salmos 25:10. Todas las sendas de Yahweh son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Muy bien, aquí está una verdad que la gente no quiere ver, porque las personas dicen, ay, ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Mirá, si Yahweh existiera, si Adonai existiera, no pasaría esto. No, dice que todas las sendas de Yahweh son misericordia y verdad. ¿Qué quiere decir? Que caminamos por la senda de misericordia y verdad. Si nosotros vivimos bajo esa verdad, dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. No es para cualquiera.
No obstante, Yahweh tiene misericordia, porque muchas veces pone su mano y tiene misericordia con ciertas personas que inclusive adoran a otros dioses. Pero dice que esto es para los que guardan su pacto. La senda de misericordia y verdad es para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ezequiel 18:9. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, ¿sí? Porque dice el 8 dice así, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Yahweh. ¡Qué tremendo! El que guarda sus ordenanzas, el que guarda sus estatutos, dice Yahweh, este es justo. El que guarda su Torah, este es justo. Este es el que vivirá. Podemos ver Malaquías 2:6. Malaquías 2:6. No oyeres, y si no decidís, de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Por eso Yahshua dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Todo lo que la Torá dice se cumplirá y lo que los profetas dijeron se cumplirá. O sea, lo que haya dicho Malaquía no quiere decir que no esté vigente para ahora. Por eso él dice, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Entonces, ¿por qué nos alcanza la enfermedad? ¿Por qué nos alcanza la muerte muchas veces? ¿Por qué nos alcanza la desesperación y nos alcanza ciertas cosas? Porque no hemos decidido dar gloria de corazón al Padre, dice Malaquía. Entonces dice, maldeciré vuestras bendiciones. ¿Él es malo acaso para hacer lo que hace? No, solo pide gloria. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Porque muchas personas dicen, sí, pero si yo adoro al Padre, yo sirvo, pero ¿de qué manera lo haces? ¿Lo haces de corazón? ¿Lo haces de corazón o lo haces para que alguien te vea? ¿Cómo lo haces? Porque si no hacemos de corazón, las maldiciones vendrán sobre nuestras bendiciones. El deseo del Padre es que seamos benditos en su nombre. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua. Acá hay algo interesante. Entonces dice, pero, ¿sí? Este pero no está en el original griego. No lo encontramos. Entonces, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua. La gracia y la verdad. ¿Quién es la verdad? La Torá. Y la gracia para que nosotros entremos, porque si no fuera por gracia no entraríamos. Éramos pecadores, éramos gentiles, éramos extranjeros. No teníamos la entrada. No obstante, todo extranjero y todo gentil que quiera entrar, el Padre le abre los brazos y entra, porque dice, todo aquel que viene a mí, lo recibo, dice el Señor. Gálatas 2:14. Vamos a leer Gálatas 2:14. Dice así. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muy bien, esto ya lo vamos a hablar en el programa siguiente, lo que es judaizar, porque la gente piensa que judaizar es guardar el Shabbat, porque me han dicho, y yo he pasado por esto ya, hoy ya no doy importancia, pero en algún momento de repente me dolía quizás, o que uno es secta porque enseña la Torá, sin entender estos principios básicos de la fe en Yahshua. Entonces le reprende, porque
En otras palabras, Pedro quería que guarden las obras de la ley, que guarden la tradición de los ancianos. Eso le estaba hablando Pablo. No estaba hablando de la Torá de Adonai. Jamás habló contra la Torá de Adonai. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Adonai en la justicia y santidad de verdad. Vestido del nuevo hombre, ¿sí? Creado según Adonai en la justicia, la Torá, y santidad de verdad, que trae la Torá de Adonai. Segunda de Tesalonicenses 2:10, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga, qué interesante, porque Yahweh habla, Adonai habla, y el amor del Padre, el amor hacia el Hijo y hacia el mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, está latente, está presente, está dispuesto para todo aquel que dice, yo quiero, aquel que dice, sí, yo quiero ese amor, yo quiero vivir en ese camino. Entonces, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué era iniquidad? Que ya lo vimos en programas anteriores, sin ley. Y con todo engaño, sin ley, para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que están sin ley. Esos son los que se pierden. Porque el que tiene la Torá de Adonai está caminando sobre la verdad y sobre la senda de misericordia y verdad. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición esta tarde, este programa.